Sigue dando de qué hablar el tema de la marcha del 26 de febrero, sobre todo porque muchos dicen, esperaban que se diera por fin la unción del candidato presidencial de parte de la oposición, todos vestidos de rosa, inundando el zócalo capitalino, pues se reunieron para escuchar a personajes bastante podridos. Vimos a Claudio X González y sobre todo vimos a Pajés y cómo olvidar de Cosío. En medio de todo esto, el presidente habló sobre todo sobre este exministro José Ramón Cosío, quien, bueno, aseguró el presidente, pues no tiene calidad moral para hablar. ¿Por qué? Porque él era ministro de la Corte mientras estaba el narcoestado panista. Así de fuerte está relacionado Castro Cosío cuando antes los ministros obedecían lo que decía y mandaba el titular del Ejecutivo. Ahora, con una plena diferencia de poderes, salen a gritar y a pregonar que se está perdiendo la democracia. El cinismo total de parte de la Corte. De esto y más nos va a platicar David Valier. David, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Publio. Muchas gracias. Les comento rápidamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, de haber pertenecido al máximo tribunal durante un narcoestado. Esto, obviamente, en el país mexicano. Esto después de que el exfuncionario asistiera a la marcha contra la reforma electoral. También dijo que era un farsante abogado, porque fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narcoestado, apoyando al expresidente Felipe Calderón y nunca dijo nada. Esto lo acusó durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional. Vamos a ver cómo lo dijo. ¿Cuándo la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente? Acuérdense cuando quisieron en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y se castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC. Intervino Calderón, el secretario de Gobernación, hasta amenazaron al ministro Saldívar y al final no se aprobó la propuesta del ministro Saldívar. Estamos hablando de la pérdida de vidas de niñas, de niños, un asunto lamentable completamente. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos. Entonces ahora no. Y esto pues nos debe de llenar de orgullo, porque hay un verdadero Estado de Derecho. Pero pues suele olvidarse todo esto y quieren confundir y manipular a la gente. Agarran esto como bandera, lo he venido diciendo, ¿no? Cómo pues defienden a Calderón y defienden a García Luna, ¿no? Para eso va a ser la manifestación.
en contra nuestra. No se pronuncian por lo de García Luna. Si acaso Calderón, y eso con un planteamiento ofensivo para las víctimas, completamente, ¿no? Una falta de respeto a las víctimas. Es decir, lo hice, ordené que se usara toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer. Al estilo de Díaz Ordaz, yo soy responsable. También el presidente dijo que todos los que asistieron a esta marcha pertenecían o pertenecen al narcoestado, pertenecieron durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa en el sexenio antepasado, mucho antes de Enrique Peña Nieto. Los fraudes electorales han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante 2 sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido. Recordemos que esta reforma legal, conocida como el Plan B, por ocurrir tras el fracaso de una iniciativa constitucional el año pasado, principalmente el cargo o el peso que tiene es que recorta el presupuesto, el personal y algunas atribuciones del INE. Entonces, según el INE, esto pone en riesgo la autonomía de las elecciones y favorece al partido en el poder. Según esto, es por parte de la oposición y algunos entes internacionales. La pregunta aquí es si usted está de acuerdo con esta marcha que se realizó. ¿Qué es lo que piensa con esas declaraciones que hizo el presidente acerca de que quienes hablaron, quienes presidieron o quienes estuvieron en esta marcha, también fueron parte del narcoestado y también fueron parte de toda esta corrupción? Corruptazo incluso llamó el presidente a Cosío. No olviden suscribirse, dar un like, por supuesto, compartir con alguien que lo necesita. Esto es lo que está pasando en México hoy. Soy David Valier y nos vemos pronto.